Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. De acuerdo en el lugar donde usted se encuentre y a la hora que vea este video. Mi nombre es James Ospina del Ministerio Shema Sendas Antiguas. Y hoy vamos a estudiar la Haftará número 30. Esta Haftará la encontramos en el libro de Amós, capítulo 9. Esta Haftará es muy hermosa porque no solamente está hablando del juicio del Eterno, sino también de los escogidos, del remanente que el Eterno día a día va sumando dentro de su pueblo, ese pueblo que se llama Israel, que nada tiene que ver con el Israel físico que se encuentra en Medio Oriente, tiene que ver con el Israel bíblico, aquel que es obediente a la palabra del Señor. Comencemos. Vamos, para ponernos en contexto, a leer desde el capítulo 8. Vámonos a leer desde el versículo 10 y 11. Desde el 11 concretamente. Dice así: He aquí vienen días, dice Adonai, Elohim. Recuerde que Adonai Elohim es el señorío y el juicio, en los cuales enviaré hambruna a la tierra, pero no hambruna de pan, ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Yud Hei Vav Hei. Es una promesa hermosísima porque está hablando de ese deseo de las personas por buscar de la palabra del Eterno. Ahora sí, nos vamos al capítulo 9 y dice así: Vi al Señor, a Adonai, que estaba sobre el altar y dijo: Golpea al cascabel. Ahí encontramos la palabra hebrea kaftor. Seguramente en su Biblia no lo han traducido como cascabel. Creo que lo traducen con otro nombre. Pero cuando nosotros vemos en Shemó, en Éxodo 25, cuando se está haciendo la menorá, ahí encontramos la palabra kaftor, que lamentablemente allá la han traducido como manzana, pero traduce botón. También la palabra kaftor traduce cascabel. Es lo que llevan las ovejitas como para hacer ruido. Entonces el Eterno le está mostrando al profeta y le dice que hay que golpear el cascabel o al cascabel. También hay que anotar que en el libro de Génesis Bereshit nos dice que tanto los filisteos como los egipcios descendientes de Cam nos dice claramente que los filisteos venían de Caftor. Aquí vemos que la palabra Caftor se refiere no solamente al cascabel, sino que va a hablar acerca de los egipcios. Y sigue la palabra diciendo: para que haga ruido los dinteles y corta la cabeza de todo. Cuando aquí habla de cabeza, se está refiriendo a los dirigentes, pero también a esas cosas que el pueblo ha colocado como importante por encima del Eterno. Y al postrero de ellos degollaré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. El versículo 1 nos está empezando a contar acerca del juicio del Todopoderoso. No solamente el juicio que se está aplicando en este momento. Recuerde que para esta época ya los asirios se han llevado las 10 tribus del norte y queda las tribus del sur, las tribus que se conocen como Judá, que son Benjamín y Judá, lo que hoy conocemos como el pueblo judío. Y les está haciendo juicio, no solamente a ellos,
Este juicio también es actual para todos nosotros y lo vamos a ver en el transcurso de la lectura del texto. Versículo 2. Aunque cavasen Sheol dentro de la tumba, de allá los tomará mi mano. Y si subiesen a los cielos, de allá los haré descender. Vemos cómo es el juicio del Todopoderoso, un juicio durísimo para las personas. Por eso dice la palabra del Eterno, si escuchases hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Eterno nos está hablando, así como le habló al Israel, al Jerusalén de esta época, hoy estas palabras es para que tú y yo reflexionemos y enderezcamos nuestros caminos. Salgamos de nuestros caminos y vayamos al camino del Eterno. Porque le está diciendo, aunque ustedes caben ahí en la tumba y se escondan, de allá los va a tomar mi mano. Y si subiesen, porque no está diciendo que las personas suban al cielo, y si subiesen a los cielos, de allá los haré descender, sobre todo para aquellos que creen que pueden huir en una nave espacial a Marte. Si huyeran en una nave espacial a Marte, de allá el Eterno los traerá para el gran juicio del trono blanco. Versículo 3. Y si se escondieren en la cumbre del Carmel, Monte Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Para los que creen que se pueden esconder en lo profundo del mar, el hombre ha pensado hacer ciudades submarinas. Y hoy, pues, hay unos submarinos en los cuales se transporta el hombre por el fondo del mar. Aún de allá, de esas ciudades o de esos equipos, el Eterno los va a traer. Esto nos indica que nadie va a estar ausente del gran juicio del trono blanco. Versículo 4. Y si, y si se fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y dirigiré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Nosotros hemos escuchado a muchos líderes religiosos, no, Dios es bueno, Él es hermoso, Él no te va a juzgar. No, Dios es amor, amor y paz. Pues a esos líderes religiosos les invito a que lean esta palabra, porque el Eterno es justo y es fuego consumidor. Versículo 5. Adonai Elohim Esbaot, el juicio y el señorío de los ejércitos es el que toca la tierra y se derrite. Y llorarán todos los que en ella moran. Y si subiese como el Nilo, mermará luego como el río de Egipto. Versículo 5. Él es el que edifica en los cielos sus cámaras altas. ¿Quién es el que edifica las cámaras altas en el cielo? El Todopoderoso. Sabemos que cuando aquí habla de las cámaras altas, se refiere a la Nueva Jerusalén. Así como el Mesías lo prometió. Él dijo que subiría al cielo para edificar las cámaras altas. Lamentablemente, la gente ha usado este versículo para creer que la gente va a subir a los cielos y allá va a tener una habitación donde morar. No, el Eterno lo dejó muy claro y el apóstol lo dijo claramente. Sangre, perdón, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Lamentablemente, los líderes religiosos no investigan, aprenden mal y asimismo enseñan mal. Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén. ¿Quién es el que la va a edificar? El Todopoderoso. Cuando Mashiach dice que la va a edificar, eso nos revela que Mashiach es el mismo Todopoderoso disminuido aquí en la tierra. Continuemos. Y funda sobre la tierra su agudad. Y aquí está la promesa más hermosa que tiene
esta haftará. ¿Qué es la agudá? Ag- La agudá es agarrar con la mano. Pero, ¿qué significa todo esto? La revelación la encontramos en el Evangelio, en el libro de Johanán, capítulo 10, versículo del 27 al 28. Mashiach está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en el versículo 28 dice, y nadie las arrebatará de mi agudá, de mi mano. ¿De qué está hablando el Mesías? De los escogidos, del remanente. Entonces, ¿qué es la agudá? Aparte de la mano de Dios, la agudá es el remanente. Nosotros vamos a estar en las manos del Todopoderoso, en las manos de Mashiach. Y nadie nos va a arrebatar de las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Como les decía, esta es lo más importante de esta Haftará, porque aquí el Eterno le está diciendo a su pueblo en el año 700, antes del Mesías, que él iba a edificar las cámaras altas, la Nueva Jerusalén, ya estaba anunciando eso. Y lo otro es que está diciendo que así, simultáneamente, que él iba a edificar la Nueva Jerusalén, también iba a fundar sobre la tierra. Y aquí está la clave, sobre la tierra, su agudá, su remanente, sus escogidos. Así lo dice la escritura, lo dice en un salmo, los justos heredarán la tierra. Recuerde que justo es el que guarda la Torá y el Evangelio. Entonces, digámoslo de esta manera, los que guardan la Torá, los mandamientos de Dios y el Evangelio heredarán la tierra. Nunca el Todopoderoso prometió que íbamos al cielo. Solo en las religiones paganas creen que las personas morían e iban a una especie de cielo. Lo creían los egipcios, los creían también los griegos. Lo que pasa es que los griegos permearon un sector importante del judaísmo y por eso hasta los judíos creen en un cielo. Pero la palabra de Dios nunca ha prometido eso. Y aquí lo vemos en el versículo 5 y lo vemos también en el Evangelio, porque el Evangelio nos dice en el libro de Apocalipsis que descenderá del cielo la nueva Jerusalén como una esposa ataviada. El versículo 5 nos está diciendo que es el Todopoderoso el que edifica esas cámaras altas, la nueva Jerusalén, pero no la edifica para que alguna persona vaya a vivir allá. La edifica para que en el futuro, para sus escogidos, en esa nueva Jerusalén baje del cielo, para que podamos habitar en ella. Nosotros, los que guardamos la Torá y defendemos el Evangelio. Por eso dice que su agudad será fundada sobre la tierra, su remanente, sus escogidos, los que sí obedecieron la palabra del Eterno, los que guardaron sus mandamientos, los pusieron por obra y enseñaron a otros a guardar los mandamientos y a defender el Evangelio. Y el Mashiach nos lo está comprobando cuando él dice en el libro de Johanán que nosotros, sus ovejas, escuchamos su voz. Él nos conoce y nosotros le seguimos a él. Y en el versículo siguiente da la promesa hermosa, nadie las arrebatará de mi agudá, de mi mano. Espectacular. Baruch Hashem. Esta promesa es preciosísima. Por eso les invito, mis amados, a que se apropien de la palabra del Eterno, para que nosotros hagamos siempre la tarea de conectar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Y lo digo de esa manera para los hermanos cristianos que están viendo por primera vez este video, porque hay una desconexión total. La gente lee Antiguo Testamento y como lee Antiguo, Viejo, no, eso ya no sirve. Es más, líderes religiosos enseñan que no, que ya eso está abolido, que ya no hay que hacerlo, que eso ya pasó y se enfocan demasiado en el Nuevo Testamento.
y por lo tanto hay una desconexión total en sus mentes y en sus corazones con el camino del Eterno. Bendito sea el Todopoderoso que a ti y a mí el Eterno nos ha llamado y nos ha revelado y nos ha mostrado esta conexión, porque la Biblia es una sola. Yo te invito a que esa hojita que tienes en tu Biblia, que separa los dos testamentos, la arranques, porque la Biblia es una sola y está conectada totalmente. Versículo 7. Benei Israel, esa es la expresión. Lo han traducido como hijos de Israel, pero se refiere a los escogidos, al remanente del Todopoderoso. Y aquí se hace una pregunta. ¿No me son ustedes como los hijos de los Cushita? ¿Sí? Estamos hablando de Cush, de las personas de tez negra. Dice Yud-Hei Baj-Hei. Aquí no es que haya racismo. Aquí lo que está haciendo es una conexión con los hijos de Can. Recuerdo, filisteos. Está hablando también de Misrayim, de Egipto. Y lo dice a continuación. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Misrayim, Egipto, y a los Pelishtim, filisteos, de Caftor y de Kir a los arameos? ¿Qué está diciendo el Todopoderoso? Le está diciendo a los israelitas, concretamente a los judíos de esta época, les está diciendo que deben, que ellos no son especiales, que no están por encima de todo el mundo, que al igual que los gentiles, porque actualmente estamos viendo esto. Si usted ve en las redes sociales como lamentablemente muchos judíos, cuando alguien va a predicar del Rey de Reyes a Jerusalén o a Israel, lo escupen, porque ellos desconocen al Rey de Reyes y a nosotros nos tratan como de segunda, de tercera, y nosotros les amamos y hay que seguirles amando. No nos dejemos llenar de odio por parte de estos videos que nos llegan, pero tampoco sigamos en la idolatría que tenemos con este pueblo. Allá hay personas buenas y hay personas que no lo son, como pasa entre los gentiles. Y la palabra del Eterno dice que de allá el Eterno va a llamar a muchísimos hombres y a muchísimas mujeres que hoy lamentablemente no reconocen al Mesías para que lo reconozcan. Y de igual manera, entre nosotros los gentiles que amamos al Mesías, pero lamentablemente nuestros líderes religiosos han hecho que rechacemos la Torá, va a llamar muchos gentiles, hombres y mujeres, para que reconozcan la Torá. Y de ambos llamados hará un solo pueblo. Por eso está haciendo esta pregunta. ¿No me son ustedes como los Cushita y como los de Misrayim? ¿Por qué? Porque el Eterno está diciendo, es que no es que ustedes sean los mejores, lo que pasa es que yo los escogí y en el futuro voy a llamar los gentiles. Ya desde aquí, el Todopoderoso nos está mostrando lo que iba a ser en el futuro. Y dice el versículo 8, he aquí, los ojos de Adonai Elohim, el señorío y el juicio, están contra el reino pecador. Más que sentirse especiales, superiores, porque los he llamado, los he escogido, mejor miren que no pequen. Y aquí empieza el Señor a seguir con el juicio. He aquí, estoy contra el reino pecador y yo los asolaré de la faz de la Adama. Ahí no dice tierra, ahí dice en hebreo Adamá. Recordemos que la Adamá era el lugar sobre el cual estaba el Edén. ¿Qué va a hacer el Todopoderoso? No solamente contra los hermanos judíos, sino contra los gentiles que sigamos insistiendo en el pecado, en la iniquidad, en las transgresiones. Nos va a borrar de la Adamá. No vamos a tener parte en el reino venidero, en lo que los hermanos cristianos conocen como el milenio de paz. Y sigue diciendo, mas no destruiré del todo la casa de Jacob. Dice Yud-Hei Baj-Hei. ¿Cuál es la casa de Jacob?
Gentiles que tengan al Mesías en su corazón y guarden la Torá. Y si no me creen, les invito a que busquen el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 14, versículo 12. Dice, esta es la paciencia de los santos, los que guardan la Torá y tienen el Mesías en el corazón. No entiendo por qué los líderes religiosos este versículo no lo leen. Pareciera que lo tuvieran que ocultar para poder justificar sus mentiras de que ya es la iglesia de Cristo y que ya no hay que guardar los mandamientos. No hay iglesia del Mesías si no guardan los mandamientos. No me crean. Haga usted la tarea. Vaya a Apocalipsis, vaya al capítulo 14 para que usted mismo lo verifique. Entonces, la casa de Jacob está compuesta por esos gentiles que empezamos a guardar la Torah y también por judíos que empiezan a reconocer al Rey de Reyes como Señor de Señores. Amén. Versículo 9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todos los gentiles, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Así es, el Eterno va a zarandear. Recuerde lo que dice también el Evangelio, que el juicio arranca por la propia casa. Viene un zarandeo, así como en esta época vino un zarandeo, en el presente y en el futuro, antes de la venida del Rey de Reyes, vendrá un zarandeo. Versículo 10. Pero recuerde la promesa, ni un granito caerá por fuera a la tierra. A espada morirán todos los pecadores. Recuerde la definición de pecados. Y le digo a los hermanos cristianos que están viendo por primera vez este video, que busquen la Biblia, la definición de pecado, no lo que define su líder religioso, sino la Biblia. Vaya a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Allá dice claramente, porque el pecado es infracción de la Torá, de la ley. Para que ahí dice, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Pero cuál ley? La ley de Dios, sus mandamientos, la Torá. Dice la Torá, no comerás cerdo. Cuando tú comes cerdo, estás infringiendo un mandato del Todopoderoso, no de los hombres, del Todopoderoso. Por lo tanto, estás cometiendo pecado. Así, lamentablemente, están muchos hermanos creyentes que prefieren creerle a su líder en vez de escudriñar la palabra del Todopoderoso. Están en pecado, están infringiendo la ley de Dios. Entonces, ¿qué dice el versículo 10 dentro del juicio de Dios que se dio en esa época y que está pronto a suceder nuevamente ese juicio? Que morirán todos los pecadores, léase, todos aquellos que violen los mandamientos de Dios. Y ahí está diciéndolo claramente. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. No está hablando de los de afuera, está hablando de los de la casa. Tengamos mucho cuidado. Y nosotros que ya hemos tenido la misericordia del Altísimo de ser llamado, tampoco nos volvamos soberbios. Tengamos mucho mayor cuidado, porque es más fácil que nosotros caigamos por soberbia o por orgullo. Y dice así, los que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Eso creen las personas, y eso creen los líderes religiosos que pueden comer cerdo, que pueden comer camarones, que pueden congregarse un día diferente al día del Señor establecido en Génesis 2, que es el sábado. Creen que lo pueden hacer porque el mal no se les va a acercar. No solamente el mal, el juicio de Dios los va a alcanzar. Y no lo digo para juzgarlos ni tenerlos, sino para que los hermanos reaccionen y busquen la palabra del Eterno. No me crean a mí, escudriñen usted mismo la palabra. Versículo 11. En aquel día, ¿cuál día? Cuando todo se haya cumplido. Yo edificaré la decadente Sucat de David
y cerraré sus brechas y levantaré sus ruinas y la edificaré como en los días antiguos. Esta profecía ya se cumplió. ¿Qué significa que el Todopoderoso va a edificar la Sucat decadente de David? Significa el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles, el derramamiento del poder de lo alto entre los gentiles. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Evangelio nos lo deja muy claro. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 16 y 17. Aquí, y lo invito a que usted lo lea con calma, pare el video y lo lea si quiere desde versículos anteriores. Y dice así: y reedificaré el tabernáculo de David, Sucat, que está caído. Y más adelante en el versículo 17 dice: para que el resto de los hombres busquen al Señor, es decir, los gentiles. Ahí hay un i, pero recuerde que el i se puede leer como es decir. Por eso sabemos, porque el Evangelio nos está diciendo y nos está revelando qué significa que el Eterno vaya a levantar nuevamente la Sucat de David. El libro de los Hechos nos los está diciendo y nos los está confirmando. Es para que el resto de los hombres, no solamente el pueblo de Dios, sino los gentiles, busquemos del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que esta profecía ya se empezó a cumplir y todos los días se ha venido cumpliendo. Cada vez que un hombre, una mujer de los gentiles que tienen genuinamente en su corazón al Rey de Reyes y tienen la revelación y el llamado del Todopoderoso para guardar también los mandamientos, sobre ese hombre, sobre esa mujer, se está empezando a derramar el poder de lo alto, lo que ellos conocen como el Espíritu Santo. Amén. El texto del Evangelio nos lo deja claro. Lo que está citando el Evangelio lo está citando la palabra aquí en el versículo 12. Lo que pasa es que no había habido todavía la revelación, porque mire lo que dice el versículo 12. Para aquellos, perdón, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, sobre aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Y cuál es el nombre sobre todo nombre? Yehoshua HaMashiach. Tú lo conociste como Jesucristo. Sobre aquellos sobre los cuales, ¿sobre quién está siendo invocado? Sobre los gentiles. Recuerde que lamentablemente, y con dolor lo podemos decir en el corazón, hoy el judaísmo ha rechazado totalmente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso sabemos que se está refiriendo a los gentiles. Y dice, o sean el resto de Edom. Podemos leer Edom como Adán, porque lo permite la escritura. Es decir, todas las naciones, ahí está, todas las naciones. Recuerde que ahí dice la palabra hebrea goyim, gentiles. Y esta es palabra del Eterno, porque el texto finaliza diciendo, dice Yud Hei Vav Hei, que hace esto. ¿Quién es el que hace el llamado? El mismo Mashiach nos lo dijo en el Evangelio. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Es el Eterno el que hace el llamado. Por eso tenemos que orar por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros esposos, esposas, familiares y amigos, para que el Eterno les haga el llamado. No es que usted vaya y se pare al frente en su iglesia y haga una oración de fe y reciba a Jesús en su corazón. No, Señor, porque usted no está tomando la decisión. La decisión la está tomando y las ha seguido tomando el Eterno. Por eso Mashiach dijo, ustedes no me escogieron a mí. Y esa oración, aunque lo hagan con muy buena fe, lo están haciendo de corazón, está diciendo y dejando un mal mensaje, porque la gente cree que listo, ya hizo la oración y listo, ya es salvo. Pues le tengo una mala noticia. A usted todavía no lo ha llamado el Señor. Que de esas personas el Eterno llame es diferente, pero queda claro, es el Eterno el que hace el llamado. Usted no abre su corazón. El corazón del hombre no es capaz de eso. Por eso
Vuelvo y reitero, aunque lo hagan con una buena intención para mover el corazón de la gente, de alguna otra manera no le están haciendo bien a esas personas. Continuemos. Versículo 13. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todas las colinas se derretirán. Acuérdese que cuando habla de montes, también está hablando de religiones, ¿cierto? Y cuando habla de colinas, de religiones pequeñas. Más o menos está hablando del cristianismo. El cristianismo tiene 48.000 denominaciones. Podríamos decir que el cristianismo tiene 48.000 colinas. ¿Y qué va a pasar con esas 48.000 colinas? La palabra de Dios está diciendo que se va a derretir. ¿Y quién lo va a hacer? El Todopoderoso al final de los tiempos. Versículo 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. ¿No te suena esto a lo que aparece en Isaías 65, donde dice cielos nuevos y tierra nueva? Está hablando de esa nueva etapa para el hombre, que será por siempre y para siempre, pero para aquel hombre y para aquella mujer que el Eterno llamare. Versículo 15. Pues los plantaré sobre su Adamá y nunca más serán arrancados de su Adamá que yo les di, ha dicho Adonai Elohim. Y quiero recalcar, en sus textos dice tierra. Lo que no te han contado tu líder religioso es que en la Biblia hay dos palabras para tierra. Eres, significa literalmente tierra, y Adamá. Pero esta tierra es diferente a Eres. Eres es todo este planeta, pero Adamá era una tierra especial sobre la cual estaba el monte, perdón, el huerto del Edén. Ese es Adamá. Y Apocalipsis 22 nos dice que volverá otra vez ese Edén a estar nuevamente sobre este planeta Tierra. Por eso, el único que nos puede entrar a esa dama es el Todopoderoso. Por eso el versículo 15 nos está diciendo, pues los plantaré sobre su Adamá. O sea, ¿quién nos va a introducir en esa dama? Yehoshua HaMashiach, ese que tú conociste como Jesucristo. Él es el que nos va a entrar a la Adamá, nuevamente a ese Edén en el cual todo era para bien del hombre. El hombre ni siquiera tenía que esforzarse y la tierra no le ayudaba. En Adamá todo se daba de una manera. No dejaba de trabajar el hombre. Y la Biblia nos dice, porque dice que plantaremos viña, o sea, ejecutaremos trabajo, pero ese trabajo será con un esfuerzo que habrá retribución y en abundancia. Es el Todopoderoso quien nos va a plantar, porque lo va a hacer sobre aquellos sobre el cual es invocado su nombre, Yehoshua HaMashiach, el nombre sobre todo nombre, dicho de Adonai Elohim. Amén, amén. Mis amados, qué bendición. Esta Haftará no solamente nos habla del juicio que va a venir sobre el pueblo, sobre los escogidos, que es diferente al juicio de los que están en el mundo. Recuerden, lo dice claramente la palabra en el versículo 10. A espada morirán los pecadores de mi pueblo. El juicio entra por casa. Está hablando del juicio del pueblo de Dios, de los escogidos, no de los que están afuera. Por lo tanto, hoy te escuchas tú su voz, no endurezcas tu corazón. El Eterno te bendiga.